אלה כבר לא צבאות טרור שמאיימים על הקיום שלנו, אלה אויבים מוכים שנלחמים על הקיום שלהם. किसान की हमारे खेत में पाइप लाइन फूट चुकी है। 1 एकड़ जंगल में पानी। Algo está ocurriendo en Jerusalén que ha dejado sin palabras a miles de personas en todo el mundo. En cuestión de días, una serie de eventos inesperados comenzó a capturar la atención de creyentes y observadores de todos los rincones del planeta. Tormentas fuera de temporada durante la Semana Santa, luces que nadie pudo explicar apareciendo en el cielo nocturno y señales en el suelo que muchos consideran imposibles de ignorar. Tomados por separado, cada uno de estos fenómenos podría pasar como una simple casualidad. Pero cuando suceden al mismo tiempo, en la ciudad más cargada de significado en toda la historia bíblica, emerge una pregunta que pocos se atreven a pronunciar en voz alta. ¿Estamos ante fenómenos ordinarios o ante una advertencia que el mundo moderno prefiere ignorar? En este estudio vas a descubrir qué está pasando realmente en Jerusalén, por qué estos eventos están generando tanta preocupación alrededor del mundo y qué relación encuentran algunos con profecías escritas hace miles de años. Vamos a ver los hechos, las imágenes que han dado la vuelta al planeta y las preguntas que nadie parece querer responder. Lo que está sucediendo ahora mismo en Jerusalén podría ser mucho más importante de lo que imaginas. Quédate hasta el final porque la última señal es la que más debate está generando entre creyentes y especialistas. Por primera vez en décadas, algo inusual se desplegó en esta ciudad sagrada. El acceso a la mezquita de Al-Aqsa fue reportado como restringido durante uno de los momentos más sagrados del Ramadán y miles de personas se encontraron afuera, sin poder entrar. Al principio todo parecía una medida temporal vinculada a las tensiones de la región. Las autoridades hablaron de razones de seguridad, de presión acumulada, de situaciones que a veces no pueden controlarse. Pero en pocas horas, lo que comenzó como una restricción se transformó en algo que ningún comunicado oficial podría haber anticipado. En lugar de dispersarse, las personas comenzaron a extenderse silenciosamente por las calles. Las aceras, los callejones estrechos y los espacios abiertos se convirtieron de manera espontánea en lugares de oración. Sin anuncios, sin organización visible, sin instrucciones de ningún tipo. Filas que se formaban solas bajo el cielo abierto. Algunos en silencio, otros inclinándose en movimientos precisos, concentrados, profundamente internos. La ciudad a su alrededor se detuvo. El tráfico aminoró. Los negocios bajaron sus persianas. Y lo que emergió no fue una protesta ni una confrontación, sino algo que para quienes lo observaban resultó mucho más poderoso. Fe que no necesita paredes para existir. Porque cuando las puertas se cierran, las personas no dejan de creer. Simplemente encuentran otro lugar para orar. Y hay algo en esa imagen. Filas de personas inclinadas sobre el asfalto de una ciudad milenaria que lleva a la mente las palabras del Evangelio de Lucas 21, donde la angustia entre las naciones comienza a afectar la vida cotidiana de maneras que se sienten profundas. No todos ven en esto una señal profética, pero el cambio es difícil de ignorar. Del suelo sagrado a las calles abiertas. ¿Fue simplemente una escena temporal o el comienzo de algo mucho más grande? De las oraciones que llenaban las calles con ritmo constante, la atención pasó a algo que nadie podía explicar del todo. Durante lo que debería haber sido uno de los momentos más concurridos del año en Jerusalén, el camino desde el Monte de los Olivos no estaba vacío, pero tampoco se sentía igual. La gente seguía llegando, pero en menor número. Sus voces eran más calladas, sus pasos más lentos, porque bajo sus pies algo había cambiado. Al principio era apenas una línea, delgada, fácil de ignorar, extendiéndose a través de la superficie del antiguo camino de piedra. Luego apareció otra, y otra más. Grietas que se ramificaban a través del sendero que muchos creen que recorrió Jesús al entrar en la ciudad, cumpliendo las palabras de Zacarías 9:9, no como conquistador, sino como rey de paz. En años anteriores, miles avanzaban por ese mismo lugar levantando ramas, repitiendo las palabras del Salmo 118, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esta vez, algo interrumpió ese ritmo. Las personas notaban dónde pisaban. Las conversaciones cambiaban de dirección. Algunos se detenían en mitad del paso, mirando hacia abajo, con una expresión difícil de definir. Una mezcla de inquietud y anticipación, como si el suelo mismo no simplemente se estuviera fracturando, sino respondiendo. Los testigos describieron las grietas como inusuales, pero no imposibles. El movimiento del suelo, el estrés natural, el desplazamiento de capas bajo las antiguas fundaciones. Todo tiene explicaciones científicas perfectamente válidas.
y sin embargo el momento y el lugar hacían difícil descartarlo por completo, porque este no es cualquier camino, es suelo ligado a la profecía, y para algunos la visión de la piedra comenzando a dividirse trajo a la mente otro pasaje. Zacarías 14:4. En ese día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, y el monte se dividirá en dos, de este a oeste. Nadie está diciendo que ese momento ha llegado. Todavía no, pero la imagen es suficiente para quedarse contigo. Porque cuando las grietas aparecen en un lugar donde la historia y la profecía se encuentran, las personas no solo ven la piedra moviéndose, empiezan a preguntarse qué podría estar construyéndose debajo, justo cuando esa perplejidad se asentaba sobre los antiguos caminos. El cielo sobre Jerusalén pareció responder de una manera que nadie esperaba. Una mañana las condiciones atmosféricas sobre el Muro de las Lamentaciones y sus alrededores comenzaron a cambiar con una rapidez inusual. Lo que empezó como un cielo ordinario se transformó en minutos. Las nubes se agruparon más rápido de lo habitual, densas y pesadas, extendiéndose desde el noreste con una velocidad que los meteorólogos señalaron como atípica para la temporada. Al principio no parecía extraordinario. Los cambios climáticos repentinos pueden ocurrir en esta región, pero la intensidad no tardó en crecer. La lluvia cayó con fuerza creciente, los vientos arreciaron, y entonces llegó algo que muchos no anticipaban. Granizo, no ligero ni disperso, sino impactos fuertes y rápidos que golpeaban tejados, calles y automóviles con un sonido que resonó por los barrios mientras la gente miraba hacia arriba tratando de comprender lo que estaba ocurriendo. Algunos lo describieron como inusual para esa época del año. Otros señalaron que los sistemas climáticos, los cambios de presión y los contrastes de temperatura pueden generar tormentas así, incluso donde no son habituales. Científicamente puede explicarse. Pero lo que captó la atención no fue solo la tormenta en sí, fue el momento en que llegó, porque estos patrones no aparecieron al azar. Llegaron durante un periodo en que todo ya se sentía agitado, y eso hizo que la gente mirara más de cerca. Sobre Jerusalén, personas de distintos puntos de la ciudad comenzaron a notar formas inusuales de luz en el cielo nocturno. Al principio era apenas un resplandor, apenas distinguible de la oscuridad, pero en minutos las formas se volvieron más claras. No eran puntos dispersos como estrellas, ni se movían como aeronaves. Mantenían sus posiciones, formando patrones, formas extrañas, casi geométricas, hechas de luz. Flotaban, se desplazaban ligeramente, pero sin deshacerse. No parpadeaban, no se desvanecían, permanecían. Algunos testigos describieron un momento justo antes de que aparecieran las luces. Una pausa, sin viento, sin tráfico distante, sin sonido en absoluto. Solo quietud profunda y completa. Y entonces, sin transición, las luces estaban allí. Lo que hizo esto aún más perturbador fue lo que ocurrió al día siguiente. En diferentes partes de la región, personas comenzaron a reportar algo que no podían explicar con facilidad. 2 soles visibles en el cielo al mismo tiempo. No reflejos en vidrio, no artefactos de cámara, sino claramente visibles a simple vista. Uno más brillante, otro un poco más tenue, ambos suspendidos sobre el horizonte. Y no ocurrió solo en Jerusalén. Informes similares comenzaron a surgir desde distintas regiones de Estados Unidos, de China e incluso de Rusia. Diferentes ubicaciones, diferentes usos horarios. Sin embargo, la misma descripción seguía repitiéndose. 2 soles, uno al lado del otro. Los especialistas respondieron rápidamente señalando un fenómeno atmosférico conocido como parhelio, un efecto óptico causado por la refracción de la luz solar a través de cristales de hielo en la atmósfera, que puede crear manchas brillantes que se asemejan a soles adicionales. Bajo las condiciones adecuadas, explicaron, esto es completamente natural, documentado y comprendido. Pero incluso entre los propios expertos hubo reconocimientos discretos. La claridad, la intensidad y la aparición simultánea en múltiples regiones no era algo que se viera comúnmente a esa escala. Y una vez más, no ocurrió de manera aislada. Vino después de la tormenta, siguió a las luces del cielo nocturno, y surgió en un momento en que la tensión global ya estaba en aumento. Para algunos observadores, estas imágenes resonaban con pasajes antiguos que hablan de señales en los cielos, momentos en que el cielo mismo ya no se comportaría como se esperaba. Pero mientras esas luces mantenían su forma sobre la ciudad, y mientras los reportes de los 2 soles se extendían por continentes, una pregunta persistía, silenciosa pero constante. ¿Era esto simplemente una alineación poco común de condiciones naturales? ¿O estábamos comenzando a ser testigos de algo que todavía no comprendemos del todo? ¿Lo sienten también ustedes cuando cosas extrañas siguen ocurriendo en silencio pero de manera innegable? ¿Son estos eventos aislados o una advertencia que Dios nos envía para que prestemos atención? A medida que el cielo se oscurecía y los movimientos en lo alto se desvanecían, la atención comenzó a desplazarse hacia algo menos visible pero no menos inquietante.
En algunas áreas de Jerusalén, incluso el suelo mostró cambios sutiles, al principio casi imperceptibles, líneas delgadas y silenciosas extendiéndose a través de las calles empedradas, brechas donde todo había sido previamente sólido. Nada dramático, nada urgente, solo pequeñas fisuras fáciles de ignorar, pero luego aparecieron grietas más grandes. Algunas áreas comenzaron a hundirse ligeramente, no hasta el punto de provocar pánico, pero lo suficiente para que quienes caminaban por allí a diario lo notaran. El suelo ya no se sentía igual, y lo que lo hacía aún más inquietante era el silencio con que ocurría, sin sonido, sin advertencia, solo el cambio. En varias zonas alrededor de Jerusalén, el agua también comenzó a comportarse de maneras inesperadas. Pequeños charcos dejados por la lluvia, finos arroyos corriendo por caminos de piedra. Pero entonces aparecieron cambios sutiles. Algunos notaron ondas suaves formándose en agua quieta, incluso sin viento. Otros describieron pequeñas burbujas ascendiendo lentamente a la superficie, constantes, calladas y persistentes. Los reflejos en el agua parecían desplazarse de maneras que no coincidían del todo con la luz de arriba. Los expertos sugieren que la luz, interactuando con superficies irregulares, puede crear distorsiones visuales, y que el movimiento subterráneo puede afectar el comportamiento del agua en la superficie. Pero una vez más, lo que importaba no era solo lo que la gente veía, sino cuándo lo veía, porque todo esto siguió a lo que ya había ocurrido antes. Y entonces, lentamente, el cielo sobre Jerusalén comenzó a cambiar de color. Al principio parecía un atardecer normal, suaves tonos anaranjados extendiéndose sobre el horizonte, pero en minutos los tonos se profundizaron. El naranja se convirtió en rojo oscuro. El rojo se extendió más ampliamente de lo esperado, llenando el cielo de una manera que no se desvaneció como habitualmente ocurre. La intensidad se sentía más fuerte que una luz vespertina típica. El aire mismo parecía más denso, como si el cielo no solo estuviera cambiando de color, sino presionando hacia abajo sobre la ciudad. Científicamente, hay explicaciones. El polvo en la atmósfera y los cambios en las condiciones del aire pueden alterar la forma en que la luz se dispersa. Pero estando bajo ese cielo rojo profundo, una pregunta permanecía en silencio. Cuando incluso el cielo comienza a verse diferente, ¿sigue siendo simplemente otro atardecer? A través de todos estos momentos, cielo, suelo, agua y aire, lo que destaca no es ningún evento individual, sino cómo parecen desplegarse juntos, moldeando sutilmente la atmósfera que rodea la vida cotidiana. Las personas primero notaron cambios por encima de ellas. El cielo cambió de color, más profundo y pesado de lo habitual. Luego vinieron los movimientos, las aves reuniéndose en patrones inusuales, el silencio instalándose antes de que el movimiento regresara. Pronto el suelo mismo mostró señales de cambio. Pequeñas grietas formándose donde la estabilidad antes se daba por sentada. E incluso el agua, algo tan familiar, comenzó a comportarse de maneras que se sentían ligeramente distintas. Individualmente cada uno de estos momentos puede explicarse. La ciencia ofrece caminos claros, condiciones atmosféricas, procesos geológicos, cambios ambientales. Y esas explicaciones importan, nos ayudan a entender cómo funciona el mundo. Pero cuando estos cambios aparecen juntos, en secuencia, comienzan a sentirse menos aislados y más conectados a cómo las personas experimentan su entorno. No como miedo, sino como conciencia. Porque para muchos, estos momentos no interrumpen la vida cotidiana, entran en ella. Las personas siguen caminando por las mismas calles, yendo al trabajo, pasando tiempo con la familia. Sin embargo, algo se siente diferente. Una sensación tranquila de que el entorno mismo está cambiando de maneras sutiles, invitando a prestar atención. En la Biblia hay pasajes que hablan no solo sobre eventos dramáticos, sino sobre cómo las personas responden cuando el mundo a su alrededor se siente incierto. En Isaías 24:19 dice: la tierra está completamente quebrantada, la tierra está completamente rajada, la tierra está fieramente sacudida. Y en Hebreos 12:27 leemos: lo que no puede ser sacudido permanezca. Estas palabras no siempre se interpretan de la misma manera. Algunos las ven como simbólicas, otros como literales, y muchos simplemente como recordatorios de que el cambio siempre ha sido parte de la historia humana, y que el significado con frecuencia se encuentra no en el evento en sí, sino en cómo las personas eligen responder. Porque cuando el cielo cambia, cuando el suelo se desplaza, cuando los patrones familiares se sienten ligeramente distintos, no siempre apunta al miedo. A veces invita a algo más. Una pausa, un momento para reflexionar, una pregunta sobre lo que realmente importa cuando todo lo demás se siente incierto. Quizás la conexión más profunda no es solo sobre señales o patrones, sino sobre perspectiva. Porque en momentos como estos, la pregunta más importante puede no ser qué está ocurriendo a nuestro alrededor, sino qué revela dentro de nosotros. Para entender por qué estas señales importan tanto, necesitamos regresar al principio
al largo hilo de la historia sagrada y al patrón que Dios ha establecido repetidamente cuando se acerca un momento de quiebre. No es la primera vez que el cielo, la tierra y el agua participan juntos en el drama de la historia humana. No es la primera vez que señales visibles han precedido a momentos que cambiaron el destino de naciones enteras. Si leemos las Escrituras con cuidado, descubrimos que Dios raramente actúa en los grandes momentos sin antes anunciarlos mediante señales disponibles para quien quiera verlas. Pensemos en Egipto. Antes de que los hijos de Israel salieran de 400 años de esclavitud, el mundo de los egipcios se llenó de señales. El agua del Nilo se convirtió en sangre. Las ranas invadieron cada rincón de la tierra. Las tinieblas cubrieron el país durante 3 días completos. El granizo cayó sobre campos que nunca habían conocido esa devastación. Cada una de estas plagas era en sí misma explicable. Cada fenómeno tenía un correlato natural posible, pero la secuencia, la precisión y el momento exacto de cada evento, dentro de un marco más amplio de propósito divino, hacían imposible atribuirlos simplemente al azar. Eran señales, y lo que revelaban no era solo el poder de Dios sobre la naturaleza, sino el corazón de un pueblo que debía decidir si quería ver lo que Dios estaba haciendo o mirar hacia otro lado. El mismo patrón se repite en los días de la primera venida de Jesús. Cuando fue crucificado, la Escritura registra con precisión que ocurrieron cosas sin antecedentes en la historia de Jerusalén. En Mateo 27 leemos que el sol se oscureció durante 3 horas, que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, que la tierra tembló, que las rocas se partieron y que muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron. Estos no fueron eventos menores, fueron señales cósmicas que anunciaban que algo de magnitud sin precedentes estaba ocurriendo. Y sin embargo, incluso en ese momento, no todo el mundo respondió de la misma manera. Algunos estaban demasiado ocupados con sus propios asuntos para prestar atención. Otros vieron y no quisieron entender. Solo unos pocos, como el centurión romano que exclamó verdaderamente, «Este era el Hijo de Dios», conectaron los puntos y respondieron con reverencia. Lo mismo ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por las legiones romanas bajo Tito. El historiador judío Josefo documenta, con la minuciosidad de un cronista riguroso, las señales que precedieron a esa catástrofe. Una estrella brillante que adoptó la forma de una espada y se cernió sobre la ciudad durante meses. Una vaca que, mientras era llevada al templo para ser sacrificada, dio a luz un cordero en el atrio del templo, algo sin precedentes en la historia del sacerdocio. Las enormes puertas de bronce del templo, que requerían el esfuerzo conjunto de 20 hombres para moverse, se abrieron solas a medianoche. 4 años antes del asedio, un hombre llamado Jesús ben Ananías recorrió las calles de Jerusalén lamentándose. Los magistrados intentaron hacerlo callar, pero siguió durante 7 años y 5 meses, hasta el inicio del asedio romano. Josefo concluye su relato de estas señales con una observación que debería hacernos reflexionar profundamente. Los que interpretaron estas señales como presagios de bien, los que se negaron a aceptar lo que los signos estaban comunicando, perecieron con Jerusalén. Los que tomaron las señales en serio, en su mayoría creyentes en Jesús, que recordaban sus advertencias, en Mateo 24, huyeron a Pella, al otro lado del Jordán, y sobrevivieron. Las señales no son decoración de la historia. Son mensajes que Dios coloca en el tejido de la realidad para que los que tengan ojos para ver puedan orientarse correctamente ante lo que viene. Y ahora miramos Jerusalén en esta Semana Santa y vemos señales que no son idénticas a las del pasado, porque Dios no repite sus mensajes letra por letra, sino que los articula en el lenguaje de cada época. Pero el patrón subyacente es reconocible para quien ha estudiado la historia sagrada con seriedad. El cielo muestra fenómenos inusuales. La tierra responde con movimiento donde debería haber quietud. El agua se comporta de maneras que no siguen los patrones esperados. Y todo esto sucede en la ciudad que está en el centro de la profecía bíblica sobre los últimos tiempos, durante la semana que conmemora los eventos más importantes de la fe cristiana. No estamos diciendo que cada fenómeno sea un milagro sobrenatural sin explicación científica posible. Nunca hemos dicho eso. Dios trabaja a través de los mecanismos de la naturaleza que Él mismo creó. El granizo que cayó sobre Egipto todavía era granizo, formado por procesos atmosféricos reales. Los terremotos que partieron las rocas cuando Jesús murió todavía eran movimiento de placas tectónicas. La distinción entre natural y sobrenatural es, en muchos sentidos, una distinción que hemos construido nosotros para organizar nuestra comprensión del mundo, pero que puede no reflejar la realidad de cómo Dios actúa dentro de la creación que sostiene en cada momento. Cada átomo del universo existe porque Él continúa sustentándolo en existencia. Nada ocurre fuera de su soberanía. La pregunta no es si Dios puede interrumpir las leyes de la naturaleza. La pregunta es si estamos lo suficientemente atentos para reconocer cuándo ha orquestado los procesos naturales de maneras que forman un mensaje coherente para los que tienen oídos para escuchar. En Amós 3:7,
encontramos una promesa que también es un desafío. Porque no hará nada, Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios no actúa de manera secreta con los que están atentos a su voz. Su patrón a lo largo de toda la historia sagrada ha sido anunciar antes de actuar, advertir antes de juzgar, invitar antes de que el tiempo de invitación llegue a su fin. Las señales que estamos viendo no son el fin en sí mismas. Son parte de una conversación que Dios está sosteniendo con la humanidad. Una conversación que ha durado miles de años y que se aproxima a su capítulo final. La ciudad de Jerusalén es el escenario elegido para ese último capítulo porque así lo estableció el propio Señor Jesucristo. En Lucas 21, sentado en el Monte de los Olivos con vista al templo, Jesús describió una secuencia de eventos que incluye el tiempo de los gentiles, las señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y la angustia de las naciones. Y añadió algo que a menudo pasamos por alto en nuestra lectura. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No dijo, cuando estas cosas sucedan, temblen de miedo. Dijo, levantad la cabeza. Es el gesto del que espera, del que reconoce la llegada de algo anunciado, del centinela que ve desde la torre lo que los demás todavía no pueden ver desde abajo. Ser la gente que levanta la cabeza en momentos como estos requiere más que curiosidad intelectual sobre las señales. Requiere una vida genuinamente orientada hacia el horizonte donde Cristo viene. Requiere haber tomado la decisión de vivir de manera diferente porque se sabe que la historia tiene un destino. Requiere haber elegido, en el silencio de un momento privado con Dios, confiar en Él lo suficiente como para que ese horizonte importe más que la comodidad del presente. Y eso no ocurre automáticamente por el simple hecho de reconocer que las señales están ahí. Es el resultado de una vida cultivada en fe, en oración, en la palabra, en comunión con el cuerpo de Cristo. Consideremos también la dimensión geopolítica de lo que está ocurriendo alrededor de Jerusalén. Las naciones del mundo están siendo sacudidas en formas que generaciones anteriores no habrían podido imaginar. Los sistemas que parecían estables, alianzas internacionales, marcos económicos globales, incluso el consenso sobre qué es la realidad y qué constituye la verdad, están siendo cuestionados o desmantelados desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Los conflictos se multiplican en regiones que habían conocido décadas de relativa calma. Las tensiones étnicas y religiosas que parecían haberse domesticado emergen de nuevo con intensidad renovada. Las enfermedades que el siglo XXI parecía haber dejado atrás regresan en formas para las que la medicina moderna no siempre tiene respuesta inmediata. Y en medio de todo esto, Israel sigue siendo el punto geopolítico de mayor concentración de atención profética y política en el mundo. Zacarías 12:3 dijo hace casi 3000 años que Jerusalén se convertiría en una copa que haría temblar a todos los pueblos de alrededor y en una piedra pesada a todos los pueblos. Quien trate de mover esa piedra, añade el texto, se lastimará. Esta es la realidad que estamos viendo desarrollarse en tiempo real. No hay otra ciudad en el planeta que concentre tanto interés internacional, tanto conflicto, tanta disputa sobre quién tiene derecho, a qué y por qué. Esto no es simplemente consecuencia de la geopolítica moderna. Es el cumplimiento de una profecía antigua que describió con precisión el estado del mundo que rodearía el regreso del Mesías. Y cuando miramos las grietas en el Monte de los Olivos, no podemos evitar pensar en Zacarías 14:4. Dios en su sabiduría nos ha dado en las Escrituras no solo mensajes sobre su carácter y propósito, sino incluso descripciones geográficas específicas de lo que ocurrirá cuando el Rey regrese. El Monte de los Olivos se partirá, las aguas vivas fluirán desde Jerusalén. Las naciones vendrán a adorar. El Señor será Rey sobre toda la tierra. Y en ese día habrá un solo Señor, y su nombre el único nombre. Estas no son metáforas difusas. Son promesas concretas sobre un futuro concreto que se acerca con cada día que pasa. No podemos calcular exactamente cuánto falta. Eso está reservado para el Padre. Pero podemos reconocer los patrones. Podemos ver la figura del tapiz que se ha ido tejiendo a lo largo de siglos y que ahora muestra contornos cada vez más definidos en los eventos del tiempo presente. Y podemos elegir cómo responder. Esa elección es la más importante que cualquier ser humano puede hacer, y la ventana para hacerla no está abierta indefinidamente. Las señales en Jerusalén no son motivo de terror, sino de orientación. Son el equivalente del grito del centinela en la noche. El Rey se acerca. Preparad el camino. Las señales siempre han precedido a los grandes momentos de la historia sagrada. Los que prestaban atención y respondían adecuadamente encontraban gracia, salvación, orientación. Los que ignoraban las señales por conveniencia, por comodidad o por miedo a lo que implicaban para sus vidas, descubrían tarde que el tiempo de respuesta tenía un límite. Esa es la urgencia que subyace a todo lo que estamos observando. No urgencia de pánico, sino urgencia de sabiduría.
el reconocimiento de que los momentos decisivos de la historia no esperan indefinidamente a que estemos listos. La pregunta más personal que estas señales plantean no es astronómica ni geopolítica, es íntima. ¿Has edificado tu vida sobre el fundamento que puede sostenerte cuando todo lo demás sea sacudido? ¿Hay en tu corazón una relación real con aquel que viene, no simplemente conocimiento sobre él? ¿Estás preparado no solo para el momento de su regreso, sino para el encuentro con él que puede venir en cualquier momento a través de la puerta de la muerte, que a ninguno de nosotros le ha sido revelado cuándo llegará? Estas son las preguntas que las señales de Jerusalén nos hacen, no como acusación, sino como invitación, no como amenaza, sino como oportunidad de orientarnos correctamente antes de que el capítulo final llegue a su culminación, porque Dios siempre ha anunciado antes de actuar. Y ahora, en la ciudad que es el corazón de la profecía bíblica, los anuncios se están multiplicando de maneras que son difíciles de ignorar para quien tiene ojos para ver. Cuando estos momentos se despliegan, cambios sutiles en el cielo, el suelo, el agua y el ritmo de la vida cotidiana no solo plantean preguntas sobre el mundo exterior, más profundamente invitan a la reflexión sobre la manera en que vivimos dentro de él, porque el mayor impacto de tales eventos no es siempre físico, es personal. Hay un pasaje en el libro de Ageo que pocas personas citan pero que resulta extraordinariamente relevante para el momento que estamos viviendo. Dios le dice al profeta: «Aún una vez, y yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos». Esta promesa fue dada a un pueblo que estaba reconstruyendo el templo después del exilio, un pueblo desanimado, que miraba las pequeñas dimensiones del nuevo templo y lloraba porque recordaba la gloria del anterior. Y Dios les dijo: «Esperad, el final de esta historia no es la ruina que veis ahora. El final es una gloria mayor que todo lo que hayáis imaginado, porque antes de que llegue esa gloria, habrá un sacudimiento, un movimiento en los cielos y en la tierra que anunciará la llegada del deseado de todas las naciones». Ese sacudimiento no es solo un evento físico catastrófico, es un proceso de revelación que va desnudando todo lo que es temporal para dejar visible únicamente lo que es eterno. Pablo lo describe en 1 Corintios 3 con la imagen del fuego que prueba la calidad del trabajo de cada constructor. El oro, la plata y las piedras preciosas permanecen. La madera, el heno y el rastrojo se consumen. Lo que el fuego no puede destruir es lo único que tiene valor permanente, y esa prueba no comienza cuando Cristo regrese. Comienza ahora, en el sacudimiento del presente, cuando las circunstancias de la vida van revelando cuál es el fundamento real sobre el que hemos construido nuestra existencia. Muchas personas edifican su vida sobre fundamentos que se sienten sólidos en tiempos de estabilidad, pero que muestran sus grietas cuando el sacudimiento llega. La seguridad financiera que parecía suficiente como base de identidad se vuelve frágil cuando el mercado colapsa o cuando la salud falla y el dinero no puede comprar lo que más se necesita. Las relaciones que parecían anclas suficientes para el alma muestran sus límites cuando ambas personas atraviesan sus propias crisis al mismo tiempo. La confianza en instituciones, en sistemas, en estructuras de autoridad que parecían permanentes se resquebraja cuando esas instituciones revelan que no son tan confiables ni tan estables como parecían. No porque todo esto sea malo en sí mismo, sino porque nada de esto fue diseñado para ser el fundamento último de la vida humana. Solo hay un fundamento que no puede ser sacudido, y ese fundamento tiene nombre: Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 12 presenta el sacudimiento no como una amenaza, sino como un proceso de purificación con propósito. El escritor dice que la expresión «aún una vez más» indica la remoción de las cosas movibles para que queden las inconmovibles. El punto no es el sacudimiento en sí. El punto es lo que queda después. Y lo que queda es un reino que no puede ser sacudido, una realidad que ningún terremoto ni ninguna tormenta puede tocar porque no pertenece a este orden temporal, sino al orden eterno que Cristo vino a inaugurar y que vendrá a consumar. Esta perspectiva cambia radicalmente cómo leemos los eventos de Jerusalén y los eventos del mundo en general. No los leemos con el corazón encogido del que teme que todo se va a desmoronar. Los leemos con los ojos del que sabe que lo que parece un derrumbe es en realidad una purificación. El que separa el oro del barro no está destruyendo el oro, está librándolo de todo lo que lo oscurecía, y el que sacude los cielos y la tierra no está destruyendo su creación. Está preparando el camino para que la gloria que llenará los cielos nuevos y la tierra nueva sea recibida en un mundo listo para recibirla. El contexto de Hebreos 12 es también instructivo porque viene después de uno de los pasajes más conocidos de toda la Escritura, el capítulo 11, el gran catálogo de la fe. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas.
hombres y mujeres que por fe hicieron cosas que no tenían explicación fuera de la fe, que vieron promesas que no se cumplieron en vida y sin embargo no las abandonaron, que fueron descritos por Dios como peregrinos y forasteros en la tierra, que buscaban una patria mejor, una celestial, cuyo artífice y constructor es Dios. Y el escritor de Hebreos nos dice que todos ellos nos rodean como una nube de testigos mientras corremos la carrera que tenemos por delante. ¿Qué significa que esa nube nos rodee? Significa que no corremos solos. Significa que la carrera que corremos hoy, en este momento histórico tan cargado de señales y tensiones, está siendo observada por todos los que corrieron antes en circunstancias igualmente difíciles o más difíciles todavía. Ellos no tenían las promesas cumplidas que nosotros tenemos. No tenían el registro de la encarnación, la muerte y la resurrección. No tenían el Espíritu Santo derramado sobre toda carne. Y sin embargo, corrieron. Y sin embargo, permanecieron. Y sus historias se convirtieron en parte del testimonio que sostiene a los que corren después de ellos. Nosotros corremos en un momento de la historia que ellos vislumbraron de lejos y que anhelaron ver. En 1 Pedro 1:12, el apóstol escribe que los profetas del Antiguo Testamento sabían que estaban ministrando para una generación futura que estaría más cerca del cumplimiento que ellos mismos. ¿Y si nosotros somos esa generación? ¿Y si estamos viviendo en el momento que Isaías, Zacarías, Daniel y Joel vislumbraron desde la distancia? No lo sabemos con certeza. Cada generación ha tenido personas que pensaron que eran la generación final, y hasta ahora todas se han equivocado en el sentido de que el Señor no había regresado todavía. Pero la acumulación de circunstancias que estamos viendo, la restauración de Israel en su tierra, Jerusalén bajo soberanía judía por primera vez en casi 2000 años, el Evangelio predicado en todo el mundo como nunca antes en la historia, las señales en los cielos y en la tierra multiplicándose, la apostasía creciendo mientras también crece el avivamiento en partes del mundo que nunca habían escuchado el nombre de Jesús. Todo esto crea un cuadro que ninguna generación anterior podría haber visto exactamente como nosotros lo vemos hoy. El apóstol Pablo dijo en Romanos 13:11-12, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Pablo escribió esto casi 2000 años atrás, y si él podía decir que la noche estaba avanzada entonces, ¿qué podemos decir ahora? La noche está en su hora más oscura, lo que en el ritmo natural del día significa que el amanecer está más cerca que nunca. Y el amanecer que viene no es simplemente otro ciclo del sol sobre el horizonte, es la aurora del día eterno que comenzará cuando el sol de justicia, Cristo mismo, salga con sanidad en sus alas. En Malaquías 4:2, la última promesa profética del Antiguo Testamento, antes de 400 años de silencio divino, Dios dice: «Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación». El mismo libro que cierra ese capítulo de la historia sagrada apunta hacia la llegada de alguien que iluminará lo que la oscuridad no pudo apagar. Ese alguien es Jesucristo. En su primera venida llegó como la luz del mundo en forma de siervo, nacido en la oscuridad de una cueva para iluminar la oscuridad del corazón humano. En su segunda venida vendrá como el sol de justicia en gloria irresistible, para que toda sombra se disuelva y toda oscuridad retroceda ante la plenitud de su presencia. Viviremos mejor en este tiempo si entendemos que estamos en ese momento de transición entre la oscuridad profunda y el amanecer inminente. La hora más oscura de la noche, justo antes del alba, es cuando todo parece más silencioso y más quieto. Es cuando la tentación de rendirse es más fuerte, porque la oscuridad que nos rodea hace olvidar que el amanecer es inevitable. Pero el que ha estudiado los ciclos sabe que la oscuridad más profunda es la señal más clara de que la luz está a punto de aparecer. Así que cuando los eventos del mundo parecen más oscuros, el que ha entendido el ritmo de la historia sagrada no se rinde. Levanta la cabeza, porque la redención se acerca. Esto no es optimismo ingenuo, no es negación de la oscuridad, es algo más robusto. La certeza basada en la palabra de Dios de que la historia tiene un destino, que ese destino es la victoria del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad, y que ese destino no está en duda porque el que lo prometió es fiel. El que dijo, vendré otra vez, no mintió. El que prometió preparar un lugar y regresar por los suyos, no ha cambiado de planes. El que dijo, yo soy la resurrección, y la vida demostró que esas palabras no eran metáfora cuando se levantó de entre los muertos al tercer día. Y todo lo que vemos en Jerusalén hoy, todo lo que vemos en el mundo hoy, es parte de la preparación del escenario para ese cumplimiento final. Los actores están tomando sus posiciones. El escenario está siendo montado. Las señales se multiplican para los que quieren ver. Y el director de este drama eterno aguarda el momento exacto que él mismo ha designado para pronunciar las palabras finales que lo cambiarán todo.
Mientras tanto, su instrucción a los que lo conocen es clara: velad, sed fieles, amad a los que os rodean, haced el bien mientras hay tiempo. No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaréis, si no desmayáis. Las personas continúan sus rutinas, caminando por calles familiares, hablando con seres queridos, planificando para el mañana. Sin embargo, algo se siente diferente. Comienza a crecer una conciencia tranquila. No miedo, sino una sensación de que la vida es más frágil, más significativa de lo que a menudo parece en los momentos ordinarios. Y aquí es donde comienza la lección verdadera. En Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Esto nos recuerda que el cambio no es aleatorio. Las estaciones cambian, a veces suavemente, a veces inesperadamente, pero siempre con un propósito que exige atención. Otro pasaje, 1 Pedro 5:7, ofrece un tipo diferente de respuesta. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En momentos en que el mundo se siente incierto, la lección no es abrumarse, sino soltar lo que no podemos controlar y aferrarnos a lo que sí podemos: la fe, la paciencia y la claridad, porque la incertidumbre revela con frecuencia dónde está verdaderamente nuestro fundamento. En Mateo 7:24-25, Jesús lo describe con una imagen que ha durado 2000 años porque captura algo que toda generación reconoce. Todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos. Sin embargo, no cayó porque tenía su fundamento en la roca. El mensaje es simple pero poderoso. La estabilidad no viene de evitar el cambio, sino de construir sobre algo más profundo que las circunstancias. Santiago 4:14 dice: sois como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto no pretende desalentar, sino reenfocar, devolver la atención a lo que verdaderamente dura: cómo vivimos, cómo tratamos a los demás, qué elegimos valorar. La lección no se encuentra en tratar de predecir lo que viene a continuación. Se encuentra en cómo respondemos ahora mismo, desacelerando, reflexionando y realineándonos. Y quizás ese es el mensaje más claro de todos. No todo necesita explicarse de inmediato, pero todo puede ser un momento para crecer en fe, en sabiduría y en propósito. Cuando las personas comienzan a notar cambios a su alrededor, ya sea en el cielo, el suelo o el ritmo de la vida cotidiana, es natural que surjan preguntas. Pero a lo largo de la historia, momentos como estos no han sido solo tiempos de incertidumbre. También han sido momentos donde las personas redescubrieron algo más profundo: esperanza, dirección y una fe que no depende de las circunstancias. Porque la Biblia no solo habla sobre los eventos, habla sobre cómo las personas los atraviesan y, lo que es más importante, cómo se elevan por encima de ellos. Hay una historia en Marcos 4:37-39 que comienza con una tormenta, no diferente a muchas tormentas que las personas experimentan en la vida: inesperada, abrumadora y aparentemente fuera de control. Una furiosa tormenta se desató y las olas rompían sobre la barca de tal manera que ya se anegaba. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: silencio, cálmate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Los discípulos no estaban asustados por falta de fortaleza, sino porque la situación parecía más grande que ellos. Sin embargo, la lección no era sobre la tormenta en sí, era sobre lo que permanecía estable dentro de ella. Josué 1:9 da una instrucción simple: sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto no se dijo en un momento de comodidad. Se pronunció al comienzo de un viaje lleno de incertidumbre. Y eso es lo que lo hace poderoso. El coraje no es la ausencia de dificultad, es la decisión de avanzar incluso cuando el camino no está claro. Hay también una historia más silenciosa en 1 Reyes 19:11-12. El profeta Elías está en una montaña buscando la presencia de Dios. Viene un viento recio que parte los montes, luego un terremoto, luego fuego. Pero el Señor no estaba en ninguno de ellos. Y después del fuego, una voz quieta y suave. Este momento lo cambia todo porque nos recuerda que no toda respuesta viene a través del ruido o del poder. A veces la claridad llega en la quietud, en los momentos silenciosos, en la reflexión interna. En un mundo lleno de movimiento constante, esa lección se vuelve más necesaria que nunca. En 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor con frecuencia crece cuando la incertidumbre aumenta. Pero este versículo cambia el enfoque y nos recuerda que el miedo no es el fundamento sobre el que estamos llamados a vivir. La fortaleza, el amor y la claridad de mente son elecciones que tomamos a diario. Una de las historias de resiliencia más poderosas viene de Daniel 3, donde 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, enfrentan una situación que parece imposible.
se les dice que se inclinen ante la imagen o enfrenten el fuego. Su respuesta es simple pero impactante. Si nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, nos librará del horno de fuego ardiente. Y si no, que sepa el rey que no serviremos a tus dioses. Esto no es desafío por el bien de la resistencia, es convicción, y lo que ocurre después no es solo sobre la supervivencia, es sobre la presencia, no están solos en el fuego, y eso lo cambia todo. Porque a veces la mayor lección no es sobre escapar de la dificultad, sino sobre descubrir que no estamos solos dentro de ella. En la vida cotidiana las personas con frecuencia buscan estabilidad en cosas que cambian, circunstancias, planes, expectativas. Pero la Biblia apunta constantemente a otra dirección. En Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta afirmación simple lleva un significado profundo, porque mientras todo lo demás puede cambiar, el tiempo, las situaciones, las emociones, hay algo que permanece constante, y esa constancia se convierte en ancla. También hay aliento en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas cosas, todas las cosas. Incluso los momentos que no tienen sentido de inmediato. Incluso los momentos que se sienten inciertos. Porque el significado no siempre es inmediato, pero sigue estando presente. Y quizás una de las palabras más reconfortantes viene de Salmos 121:1-2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Este es un cambio de perspectiva, de mirar el problema a mirar más allá de él, de enfocarse en lo que se siente inestable a enfocarse en lo que permanece firme. Hay un último pasaje que trae fortaleza silenciosa en los momentos en que todo parece incierto. Isaías 41:10 dice: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo no promete que la vida siempre será fácil. No dice que no habrá cambios, desafíos o momentos inesperados. En cambio, ofrece algo más profundo, la certeza constante de que no importa lo que ocurra, no lo estás enfrentando solo. Y eso cambia cómo vemos todo, porque cuando las personas saben que están respaldadas, el miedo comienza a perder su dominio. La preocupación se vuelve más ligera. Incluso en situaciones inciertas, permanece una sensación de estabilidad tranquila. Hay una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos que quiero que consideremos antes de hablar directamente sobre los detalles de su regreso. Es una conversación registrada en Juan 14 que tuvo lugar la noche antes de su crucifixión, en el aposento alto, en un momento de intimidad profunda y también de temor profundo para los discípulos que comenzaban a entender que algo irrevocable estaba a punto de suceder. Jesús les dijo: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras merecen que las habitemos durante un momento, porque están dirigidas específicamente a personas que están experimentando lo que los discípulos vivían en esa noche. La sensación de que algo que les daba estabilidad está a punto de desaparecer. La angustia ante un futuro que no pueden controlar. El temor de quedarse solos ante lo que viene. No se turbe vuestro corazón. Esta es la instrucción directa de Jesús para los momentos de sacudimiento, los momentos en que el cielo muestra fenómenos inusuales y el suelo se agrieta y el ritmo familiar de la vida se interrumpe. No se turbe, no porque los eventos no sean reales o no sean serios, sino porque el que conoce el destino de todos los eventos está con vosotros y ha prometido regresar. El antídoto para la turbación no es la negación de la dificultad, sino la confianza en la persona que controla el resultado. Y esa confianza es posible porque está fundamentada en algo concreto: la promesa del propio Jesús, respaldada por la credencial más convincente posible, su resurrección de entre los muertos. Si Jesús resucitó de los muertos, nada de lo que ha dicho después puede descartarse como discurso vacío. El hombre que venció a la muerte tiene autoridad para hablar sobre el futuro. Y él dijo: vendré otra vez. Eso es suficiente. No necesitamos más. No necesitamos calcular fechas ni interpretar señales con la ansiedad del que no tiene certeza. La certeza ya existe en la promesa misma. Lo que necesitamos es vivir de una manera que demuestre que creemos esa promesa. Vivir a la luz de la segunda venida no es una postura teórica. Tiene implicaciones prácticas concretas que transforman la manera en que tomamos decisiones cotidianas. Si creo genuinamente que el Rey regresa, si creo que la historia tiene un destino definido y que ese destino es el reino de Dios establecido sobre la tierra, entonces eso cambia cómo trato a la gente que encuentro hoy. Cambia si soy generoso o avaro con mis recursos. Cambia si perdono o si guardo rencor. Cambia si invierto mi tiempo en cosas que durarán o en cosas que se consumirán
cuando el fuego de la prueba las toque. El apóstol Juan, el más longevo de todos los discípulos, el que sobrevivió hasta la vejez y escribió el Apocalipsis desde el exilio en la isla de Patmos, articula esto con una claridad asombrosa en su primera carta. En 1 Juan 3:2-3 escribe: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza de la segunda venida no es una excusa para la pasividad, es el motor de la transformación. El que genuinamente espera ver a Jesús tal como es, en su gloria, comienza a ordenar su vida en concordancia con esa expectativa. Se purifica, se orienta, se prepara no con ansiedad, sino con determinación gozosa. Hay algo profundamente hermoso en la frase «seremos semejantes a Él», porque le veremos tal como Él es. En nuestra vida presente nos parecemos a Cristo en la medida en que lo contemplamos, en que pasamos tiempo en su presencia, en que su palabra moldea nuestra manera de pensar y de actuar. La transformación es gradual, real pero parcial, porque nuestra visión de Él es todavía parcial. Como dice Pablo en 1 Corintios 13, ahora vemos por espejo, oscuramente. La realidad que conocemos de Cristo en esta vida es como el reflejo de la luna en el agua, real pero no la luna misma. Pero cuando lo veamos cara a cara, sin mediaciones, sin velos, sin las limitaciones de nuestra naturaleza caída, algo ocurrirá que ningún proceso gradual en esta vida puede lograr completamente. Seremos finalmente, completamente, irreversiblemente transformados a su imagen. Ese es el destino de los que pertenecen a Cristo, no simplemente ir al cielo, no simplemente escapar del infierno, sino ser transformados a la imagen del Hijo de Dios, la imagen para la que fuimos originalmente creados pero que el pecado distorsionó. Somos la nueva creación en Cristo, dice Pablo, las primicias de una humanidad renovada. Y la segunda venida es el momento en que esa renovación llega a su plenitud. Cuerpos glorificados, mente completamente renovada, corazón perfectamente alineado con el corazón de Dios, relacionándonos entre nosotros y con Él sin la sombra de malentendidos, temores, heridas o egoísmos que caracterizan incluso las mejores relaciones humanas de esta vida. Esto debería llenar de anhelo genuino el corazón de todo el que lo entiende, no el tipo de anhelo que es huida del presente, que quiere que Jesús venga para no tener que lidiar con los problemas de hoy, sino el tipo de anhelo que viene de haber probado algo tan bueno en la presencia de Cristo, que lo que viene es más deseable que cualquier cosa que el presente pueda ofrecer, incluso en sus mejores momentos. El anhelo del mejor vino que se guarda para el final. El anhelo de la boda que trasciende cualquier celebración que hayamos experimentado hasta ahora. Consideremos también lo que significa que la segunda venida ocurra para Israel y para el mundo gentil simultáneamente. Pablo en Romanos 11 describe el misterio de cómo la parcial dureza de Israel ha resultado en riqueza para los gentiles, y cómo la plenitud de los gentiles redundará a su vez en la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Hay un plan de precisión divina en marcha que involucra tanto la misión a las naciones como la restauración final de Israel, y los dos hilos se tejen juntos en el tapiz del propósito eterno de Dios. Cuando Zacarías 12:10 dice: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito». Estamos leyendo una profecía sobre un arrepentimiento nacional de Israel que llegará en el momento del regreso de Cristo. Israel verá al que traspasaron y reconocerá quién es. El duelo que se producirá será proporcional al tamaño de lo que fue rechazado, y la misericordia divina que se extenderá en ese momento será proporcional a la paciencia divina que esperó durante siglos a que llegara el momento designado. Esto no es reemplazo teológico. No es que la Iglesia haya sustituido a Israel en el plan de Dios. Es que hay un solo plan que involucra a judíos y gentiles, un solo olivo, del que algunos ramos fueron injertados y otros fueron desgajados temporalmente con el propósito de ser vueltos a injertar. El plan siempre fue y sigue siendo uno, y su culminación involucra tanto la plenitud de las naciones como la restauración de Israel, los dos grandes ríos de la historia de la redención desembocando juntos en el mar de la gloria de Dios. Cuando miramos Jerusalén hoy y vemos la tensión entre naciones, la disputa sobre el monte del templo, la presión internacional sobre los derechos de Israel, la hostilidad que se concentra sobre esa pequeña nación de manera desproporcionada a su tamaño, estamos viendo el escenario de ese clímax final en preparación. No porque la política de Israel sea siempre correcta o porque toda acción de su gobierno deba apoyarse sin discernimiento, sino porque Dios tiene un plan con esa tierra, con esa ciudad, con ese pueblo,
y ese plan no puede ser frustrado por ninguna coalición de naciones ni por ninguna decisión de organismos internacionales. El profeta Isaías lo dijo con una claridad que debería dar pausa a cualquier potencia que piense que puede redefinir el destino de Jerusalén, porque Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. La ciudad que parece en el centro de una tormenta política y espiritual es también la ciudad sobre la que descansa la promesa de Dios. Y esa promesa tiene más peso que cualquier resolución del Consejo de Seguridad, que cualquier tratado internacional, que cualquier decreto de cualquier potencia humana. Lo que Dios ha prometido sobre Jerusalén se cumplirá. El rey regresará allí, su trono estará allí, y la gloria del Señor llenará esa ciudad de una manera que hará que la gloria del templo de Salomón parezca una antesala modesta en comparación. Necesitamos hablar también sobre la naturaleza del tiempo en que vivimos en términos de la oportunidad que representa. Hay en la Escritura una urgencia sobre el momento presente que no siempre sentimos en nuestra experiencia cotidiana, porque la vida ordinaria tiende a amortiguar la conciencia de que el tiempo es una ventana que no está abierta indefinidamente. En 2 Corintios 6:2, Pablo cita a Isaías y añade su propia reflexión. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El ahora es la categoría más importante del tiempo desde la perspectiva de la eternidad, no el ayer, que ya pasó y no puede cambiarse, no el mañana, que no está garantizado, sino el ahora, este momento, esta oportunidad presente de responder a la gracia que se ofrece. En la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25, el elemento más impactante no es que 5 no tuvieran aceite, es lo que ocurre cuando la puerta se cierra. Y el que no las conocía dijo: de cierto os digo que no os conozco. La puerta se cerró, no por crueldad, sino por la naturaleza misma de las cosas. Hay momentos de oportunidad que cuando pasan, pasan. El aceite que las insensatas no habían acumulado no podía conseguirse en el último momento. El tiempo de preparación tenía un límite, y ese límite llegó en la forma de la oscuridad de medianoche cuando el novio apareció inesperadamente. No queremos especular sobre los detalles de la cronología del fin, pero sí queremos subrayar esta verdad con toda la claridad posible. El tiempo de oportunidad que tenemos ahora, el tiempo de responder a la gracia, de preparar el corazón, de establecer las raíces en la roca que no puede ser sacudida, ese tiempo es precioso y tiene un límite. Cada persona en esta tierra tiene un momento, su propio momento personal de encuentro con la eternidad, que puede llegar a través de la muerte antes del regreso de Cristo, o puede llegar en el momento mismo de su regreso. Nadie sabe cuál de los dos llegará primero para cada uno. Lo que sí sabemos es que lo único que hace posible ese encuentro con la eternidad, sin terror y sin vergüenza, es la relación que hemos establecido con el que viene. Si conoces a Cristo, si has confiado en Él, si has tomado la decisión de vivir bajo su señorío y de aferrarte a su promesa, entonces ese encuentro, sea a través de la muerte o a través de su regreso, será el comienzo de todo lo que fue prometido y que excede todo lo que podemos imaginar. Si no has tomado esa decisión, o si la has tomado superficialmente, sin que haya transformado realmente tu vida, entonces la urgencia de este momento es un regalo. La gracia que Dios extiende ahora, a través de estas palabras, a través de las señales que está colocando en el horizonte del tiempo, es una invitación genuina a responder mientras la puerta todavía está abierta. Que ninguno de los que escucha estas palabras llegue al umbral de la eternidad con el peso de haber sabido y no haber respondido. La invitación es real, la gracia es suficiente, el perdón es total para los que lo reciben, y el que viene es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Recíbelo hoy, confía en Él hoy, prepárate hoy, porque el Rey viene, y las señales de su venida se multiplican en el cielo y en la tierra. Quiero hablarles sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En apenas 260 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias a su regreso, lo que significa que aproximadamente uno de cada 25 a 30 versículos contiene una referencia a ella. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento hablan de la segunda venida. El Antiguo Testamento menciona la venida del Mesías alrededor de 1845 veces. Por eso algunos eruditos señalan que por cada vez que se menciona la primera venida de Jesús, la segunda venida se menciona 8 veces más. Necesitamos aprender sobre esto, y no solo aprenderlo, sino también emocionarnos con ello, porque la segunda venida de Jesús no es el final, es solo el comienzo. En los próximos minutos quiero compartir con ustedes 5 verdades sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera verdad: su primera venida fue en humildad para salvar, pero su segunda venida será en gloria para juzgar y reinar. Antes de explorar los contrastes entre la primera y la segunda venida, quiero que nos detengamos un momento en la enormidad de lo que significa que el Dios eterno haya venido a este mundo la primera vez.
El apóstol Juan abre su evangelio con una de las declaraciones más densas de significado teológico que la Escritura contiene. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. El que hizo todas las cosas entró en las cosas que había hecho. El Eterno ingresó en el tiempo. El infinito se limitó a sí mismo voluntariamente dentro de lo finito. El que sostiene el universo en existencia fue sostenido en los brazos de una joven de Nazaret. Esta no es simplemente una afirmación religiosa, es la afirmación más asombrosa que cualquier sistema de pensamiento haya hecho jamás. La filosofía griega, con todo su genio, no podía imaginar que el Logos, el principio ordenador del universo, pudiera hacerse carne. Era filosóficamente imposible, porque lo divino era por definición inmutable, imperturbable, inaccesible a la materia. Y sin embargo eso es exactamente lo que el Evangelio de Juan afirma. El Logos eterno se hizo carne. No adoptó un cuerpo como disfraz temporal. Se hizo carne. La encarnación fue real, total y permanente. El Hijo de Dios tomó naturaleza humana y la tomó para siempre. Hoy, a la diestra del Padre, hay un ser humano, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso significa que la segunda venida no es el regreso de un ser puramente espiritual que tomó forma humana temporalmente y ya la ha abandonado. Es el regreso de alguien que es permanente, eterna y plenamente Dios y plenamente humano. El que viene montado en el caballo blanco del Apocalipsis, con sus ojos como llama de fuego y muchas coronas sobre su cabeza, es también el que caminó por las orillas del mar de Galilea y preguntó quién le había tocado en medio de la multitud. Es el que lloró junto a la tumba de Lázaro. Es el que tomó el pan y lo partió. Es el que prometió no beber del fruto de la vid hasta que lo bebiera nuevo en el reino de su Padre. La continuidad entre el Jesús de la Encarnación y el Cristo del regreso es total. No son dos personas ni dos momentos desconectados de la historia divina. Son el antes y el después de la misma historia de redención, protagonizada por el mismo Señor, con el mismo amor y el mismo propósito, aunque con formas de expresión radicalmente diferentes. La primera vez vino para dar su vida como rescate por muchos. La segunda vez viene para reclamar lo que su sacrificio compró: la restauración de toda la creación, la derrota definitiva del mal, el establecimiento del reino de paz y justicia que los profetas anhelaron durante siglos. Pensemos en lo que significa la imagen del caballo blanco sobre el que Cristo regresa según el Apocalipsis. En el mundo antiguo, el caballo blanco era el símbolo del conquistador victorioso. Los generales romanos que triunfaban sobre sus enemigos entraban en Roma montados en caballos blancos, precedidos por sus tropas y seguidos por sus prisioneros. Era el lenguaje visual de la victoria total. Juan usa ese lenguaje deliberadamente para describir el regreso de Cristo porque quiere que sus lectores entiendan que lo que viene no es una conferencia de paz ni una negociación. Es la llegada del conquistador que ya ganó la guerra en la cruz y ahora viene a tomar posesión de lo que legítimamente le pertenece. Apocalipsis 19, 11 y 16 describe ese momento con imágenes que han capturado la imaginación de creyentes durante 20 siglos. Cada detalle habla: la ropa teñida en sangre, no la sangre de sus enemigos, sino la suya propia, derramada en la cruz, que es el fundamento de su autoridad para juzgar. Los ojos como llama de fuego, la mirada que ve completamente, que penetra todo disfraz y toda pretensión, que no puede ser engañada por apariencias. Las muchas diademas, no la corona de espinas que sus burladores le pusieron en la primera venida, sino las coronas de soberanía universal sobre todos los reinos y todos los dominios. La espada que sale de su boca, la palabra de Dios en su poder definitivo y ejecutivo, la misma palabra que creó los mundos con su sola pronunciación, ahora pronunciada en su forma final de juicio sobre lo que es irredimible. El nombre fiel y verdadero merece atención especial. En un mundo donde la traición es moneda corriente, donde las promesas se rompen por conveniencia, donde la verdad se distorsiona para servir intereses, hay uno que es completamente fiel y absolutamente verdadero. Cada promesa que ha hecho, sin excepción. Cada palabra que ha pronunciado, sin contradicción. El que prometió que prepararía un lugar, regresa a cumplir esa promesa. El que dijo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, cumplirá ese compromiso hasta su conclusión lógica. El fin de este siglo y el comienzo del siguiente, que ya no tendrá fin. La fidelidad divina no es solo un atributo abstracto. Es la garantía concreta de que todo lo que esperamos se cumplirá en el momento exacto que ha sido designado. Quiero compartir la diferencia entre cómo vino por primera vez y cómo será diferente la segunda vez. Porque sabemos tanto sobre su primera venida, que la celebramos como festividad, escuchamos historias sobre ella desde distintos ángulos cada año. Pero su segunda venida será absolutamente diferente. La primera vez vino como cordero.
volverá como león. La primera vez vino montado en un asno, volverá montado en un caballo blanco. La primera vez vino como siervo humilde, volverá como rey soberano. Vino la primera vez para sufrir, vuelve en gloria. Llegó al principio en un pesebre, vuelve a un trono. La primera vez lo vieron unos pocos. Cuando regrese, la Biblia dice que todo ojo lo verá. Vino para salvar la primera vez, pero regresa para juzgar y consumar todas las cosas. Las Escrituras nos enseñan que llevó una corona de espinas cuando vino por primera vez, pero cuando regrese, vendrá con muchas coronas, las coronas de gloria. La primera vez vino y permaneció en silencio ante sus acusadores, pero regresa con el sonido de una trompeta. Cuando vino por primera vez, lloró sobre Jerusalén, pero cuando regrese, reinará en Jerusalén. Cuando vino por primera vez, sus manos fueron traspasadas. Cuando regrese, vendrá a gobernar con vara de hierro. La primera vez vino en debilidad. La segunda vez viene en poder. La primera vez llegó como una semilla que cayó a la tierra. Vuelve para cosechar el planeta entero. La primera vez ofreció misericordia. La segunda vez viene a ejecutar justicia. La primera vez cargó una cruz. Cuando regrese llevará una espada. La primera vez, el Verbo se hizo carne. Pero cuando regrese, volverá como el fiel y verdadero, la palabra de Dios manifestada en gloria. La primera vez vino para sellar el nuevo pacto. Pero cuando regrese, vendrá a consumar el reino. La primera vez lavó los pies de los discípulos. Pero cuando regrese pisará el lagar de la ira de Dios Todopoderoso. La primera vez oró: Padre, perdónalos. Cuando regrese traerá la vindicación sobre sus enemigos. La primera vez su gloria estaba velada en carne humana. Cuando regrese su gloria será revelada ante los ojos de todas las naciones. Lo que hace este contraste tan poderoso no es simplemente la diferencia de escala o de estilo, es la diferencia de propósito. La primera venida fue sobre misericordia, ofrecida libremente. La segunda venida será sobre justicia aplicada definitivamente. Y en el marco bíblico, la justicia no es lo opuesto de la misericordia, sino lo que ocurre cuando la misericordia ha sido ofrecida plenamente y ha llegado el momento de actuar sobre lo que cada persona y cada nación ha elegido hacer con ella. Pensemos en lo que significa que Jesús llegara por primera vez en la forma más vulnerable que existe. Un bebé recién nacido, en un pesebre, en una provincia remota del Imperio Romano. Esa elección no fue accidental, fue deliberada al nivel más profundo. Fue la forma más clara posible de decirle a la humanidad: no vengo a aplastarlos, vengo a salvarlos. El poder que creó el universo eligió expresarse primero como fragilidad, porque la fragilidad era lo que la humanidad necesitaba ver para entender la naturaleza del amor divino. Un Dios que llega en la forma del más vulnerable posible no es un Dios que quiere dominación, es un Dios que quiere relación. Pero la segunda venida no puede ser igual. No porque Dios haya cambiado, sino porque el propósito es diferente. No hay ninguna manera de consumar el reino de Dios y restaurar el orden del universo sin que la autoridad de Cristo sea completamente visible y completamente irresistible. El Jesús que lloró junto a la tumba de Lázaro y el Jesús que cabalga sobre el caballo blanco del Apocalipsis son el mismo Jesús. Pero la historia entre esas dos imágenes es la historia de una paciencia divina que ha llegado a su conclusión y de una justicia que ya no puede posponerse. Denle toda la gloria a Dios ahora mismo, porque el Rey está por regresar y necesitamos estar listos. Necesitamos anticipar su regreso con toda la seriedad y toda la esperanza que esa anticipación merece. La segunda verdad sobre la segunda venida de Jesús, si bien su regreso estará precedido por muchas señales, estará marcado realmente por una sola señal definitiva: su aparición pública y gloriosa en el cielo. Para entender por qué esta distinción importa tanto, necesitamos considerar el contexto histórico en que Jesús la hizo. En Mateo 24, los discípulos le hicieron 3 preguntas entrelazadas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Noten que usaron el singular, señal. No preguntaron por las señales, en plural, que marcarían el período previo. Preguntaron por la señal definitiva de su venida, y Jesús respondió en consonancia. Todas las cosas que enumera en el capítulo 24 son señales preliminares, condiciones del período que precede su regreso. Guerras, terremotos, hambre, persecución, apostasía, evangelización mundial. Todas estas son señales de la época, indicadores del tipo de tiempo en que estamos. Pero la señal de su venida, la señal singular, es la aparición misma. Esta distinción tiene una importancia práctica enorme. Mucha gente a lo largo de la historia de la Iglesia ha confundido las señales de la época con la señal de su venida, y ha concluido que porque ciertas señales preliminares se estaban cumpliendo, la venida era inminente en semanas o meses. El mismo Jesús anticipó este error y lo corrigió de antemano. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y más adelante: entonces
Si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. El criterio para rechazar toda afirmación prematura de su regreso es precisamente la naturaleza de cómo vendrá, como el relámpago que se ve de oriente a occidente. No hay manera de que el relámpago pase desapercibido, no hay manera de que ocurra en privado. Si alguien dice el Cristo ha venido y está aquí o allá, la respuesta correcta es imposible. Si hubiera venido, lo sabríamos todos al mismo tiempo y de manera inequívoca. Hay una tranquilidad enorme que viene de comprender esto. No necesitamos seguir con ansiedad cada noticia, cada afirmación, cada teoría sobre el regreso de Cristo en algún lugar remoto del planeta. Cuando Cristo venga no habrá necesidad de que nadie lo anuncie. El anuncio vendrá con él. Los ángeles de su poder, la trompeta que retumba, la voz de arcángel, la transformación instantánea de los que estamos vivos, la resurrección de los que murieron. Estos no son eventos que puedan ocurrir en silencio. No son eventos que algunos puedan perder y otros captar dependiendo de si estaban prestando atención. Son eventos que reorganizarán la realidad de manera tan total y tan visible que la única distinción entre personas no será quién lo vio y quién no, sino qué posición tienen ante el rey que aparece. Eso debería liberarnos del espiral interminable de interpretación ansiosa de cada evento geopolítico como posible señal del regreso inminente en horas o días. Sí, vivimos en expectativa. Sí, cada generación debe vivir como si el Señor pudiera regresar en su generación. Pero la expectativa genuina no es ansiedad, es preparación. Es la postura del siervo fiel que, según la parábola, sigue haciendo la obra del amo mientras espera su regreso, en lugar del siervo infiel que comienza a decir, mi Señor tarda en venir y se desordena. La expectativa genuina produce fidelidad presente, no especulación ociosa sobre el calendario de los eventos finales. Y cuando su aparición llegue, será tan absolutamente inconfundible que cualquier preparación que hayamos hecho antes de ese momento será la única que importará. No habrá tiempo para conversiones de último momento frente a su gloria visible. No habrá oportunidad de corregir el rumbo en el momento de su llegada. Por eso la urgencia de la preparación es ahora, hoy, en el tiempo ordinario de la vida cotidiana, cuando todavía hay tiempo para elegir y la gracia todavía se extiende a todos los que la buscan. En Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La señal, singular, del Hijo del Hombre. No múltiples señales dispersas. Una sola señal definitiva. La aparición pública, gloriosa y triunfal de Jesucristo en el cielo, donde todo ojo lo verá. Sabemos que hay muchas señales de los últimos tiempos, el surgimiento de falsos mesías, las guerras en el mundo, el aumento del hambre y la hambruna, los terremotos, las enfermedades incurables, la persecución de los creyentes, el enorme aumento de la maldad, la pérdida del amor de muchos por Cristo, la evangelización mundial y el regreso de Israel a la tierra. Todas estas son señales comunes de los últimos tiempos. Las señales del fin de los días son muchas, pero la señal de la venida del Señor es una sola, su aparición gloriosa y ruidosa en el cielo. Será visible como un relámpago. Cuando ves un relámpago, todo el mundo lo ve. No es algo que ocurra en privado, en la oscuridad, para unos pocos elegidos. Es algo que ilumina el horizonte completo de un extremo al otro. La Biblia dice que su venida será así de visible. Su segunda venida será después de la tribulación. Vendrá en las nubes con poder y gloria incomparables al sonido de una trompeta. Los ángeles reunirán al pueblo de Dios mientras la trompeta suena. Será muy ruidoso. Los tapones para los oídos no ayudarán. La resurrección de los muertos tendrá lugar al mismo tiempo. Todas las personas justas del antiguo pacto y del nuevo pacto que murieron, resucitarán en ese mismo momento. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos instantáneamente transformados para encontrarnos con el Señor en el aire. El monte de los olivos, donde se posarán los pies de este rey, resucitado, glorioso y majestuoso, se dividirá en dos a causa de la gloria y el poder que este rey traerá, tal como lo profetizó Zacarías. Y la segunda venida ocurrirá al mismo tiempo que Israel estará en guerra. Él defenderá a Israel de las naciones invasoras. Jerusalén será rescatada. Aguas vivas fluirán desde Jerusalén. Las naciones serán juzgadas. Y la coalición de naciones que venga contra Israel será destruida. Al mismo tiempo habrá un lamento y un llanto nacional y global, un arrepentimiento cuando todas las tribus de la tierra vean a este rey venir en las nubes. Imaginen ese momento. Israel en guerra, pareciendo a punto de ser abrumado.
una coalición de naciones convergiendo desde todos los ángulos, y entonces, cuando todo pareciera perdido, el cielo se abre. Un sonido de trompeta que nadie puede ignorar. Una luz que no se parece a ninguna luz que el mundo haya visto. Y sobre las nubes, el Hijo del Hombre en gloria, con el ejército de los santos, viniendo a establecer lo que siempre debió haber sido. Ese es el cuadro de la segunda venida. Una sola señal, pública, gloriosa, ruidosa y triunfal. ¿Ven cuán diferente es eso de su primera llegada? Silenciosa, privada, unos pocos pastores, unos pocos magos, naciendo en humildad como un bebé. Una escena completamente diferente se desplegará en su segunda venida. La tercera verdad sobre la segunda venida del Señor. La venida del Señor y nuestra reunión con Él es el mismo evento y no ocurrirá en secreto. Para apreciar plenamente lo que Pablo está diciendo en los pasajes sobre la parousia, necesitamos entender algo sobre la forma en que el mundo antiguo experimentaba la llegada de los grandes. En el mundo greco-romano, cuando un personaje de importancia excepcional visitaba una ciudad, el evento era de una naturaleza completamente diferente a lo que nosotros en el siglo XXI podríamos imaginar como una visita oficial. No había discreción, no había llegada privada por una puerta trasera. Todo era público, ruidoso, procesional y cargado de significado político y cósmico. La ciudad que esperaba la visita del emperador o de un general victorioso se preparaba con semanas o incluso meses de anticipación. Se limpiaban las calles, se erigían arcos de triunfo, se organizaban grupos de ciudadanos para salir al encuentro del visitante importante fuera de los muros de la ciudad. Este grupo de bienvenida que salía a recibir al visitante se llamaba en griego la apantesis, y su función era acompañar al dignatario en entrada triunfal de regreso a la ciudad. No iban a encontrarse con él para quedarse en el campo, iban a salir para traerlo de vuelta. Pablo usa esta imagen con toda su riqueza connotativa cuando describe la reunión con el Señor. Los creyentes que estén vivos cuando Cristo regrese no saldrán de la tierra para emigrar al cielo de manera permanente. Saldrán al encuentro del Rey, que viene, en el aire, en el dominio que el enemigo ha reclamado como declaración de que ese dominio ya no le pertenece, y lo escoltarán en su entrada triunfal a la tierra. Somos la comitiva de bienvenida. Somos la delegación que honra su llegada. Somos los que en el momento más público posible, rodeados de los ángeles del cielo y de la presencia manifiesta del Dios vivo, declaramos con nuestra propia transformación y nuestra propia reunión que el Rey de Reyes ha llegado y que todo reclamo de soberanía que no sea el suyo cede ante la realidad de su presencia. Esta imagen transforma completamente la manera en que entendemos la reunión con el Señor en el aire de 1 Tesalonicenses 4. No es una extracción silenciosa y privada de un grupo de personas de la escena de la historia. Es el evento más público, más dramático y más inequívoco de toda la historia humana. La aparición visible del Señor, acompañada de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que estén vivos, todo en un instante, al sonido de una trompeta que nadie puede ignorar. Y ese evento es simultáneamente la aparición del Señor y la reunión con Él. Son una sola cosa. No hay un regreso secreto años antes de una segunda venida pública. Hay una parousia, la llegada del Rey, con todo lo que esa llegada implica para los vivos y para los muertos, para la tierra y para el cielo, para los que lo reciben y para los que lo rechazaron. Esta comprensión debería llenarnos de una esperanza que no se paraliza ante la oscuridad presente, sino que la ve como el telón de fondo sobre el que se desplegará la más grande de todas las victorias. El escenario del mundo puede parecer cada vez más oscuro, las noticias más perturbadoras, los conflictos más insolubles, pero todo eso es el telón. Y detrás del telón, en el momento que el Padre ha designado, el Rey saldrá a escena de una manera que hará que todos los actores del drama humano queden eclipsados por la magnitud de su gloria. Ese es el momento que esperamos. Ese es el momento para el que nos preparamos. Y ese es el momento que hace que todo lo demás, toda dificultad, todo sufrimiento, toda pérdida de esta vida presente, quede colocado en su proporción correcta por la luz incomparable de lo que viene. Antes de hablar sobre el regreso del Señor, quiero darles un trasfondo judío y profético sobre la venida del Mesías y cómo Pablo usa el lenguaje sobre la aparición pública de Jesús. Los profetas judíos predijeron que Dios convocaría a su pueblo de regreso a casa con un gran sonido de trompeta, que los traería de vuelta desde las naciones. También que el Hijo del Hombre llegaría, que el Mesías vendría en las nubes para recibir el dominio eterno. Jesús y Pablo hacen eco de ese mismo trasfondo profético. Jesús habla de un sonido de trompeta. Pablo habla de un sonido de trompeta. Jesús dice que regresará en las nubes. El Nuevo Testamento hace eco de lo que el Antiguo Testamento pinta como trasfondo. En 2 Tesalonicenses 2:1, Pablo dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Si están tomando notas, escriban esto. La venida del Señor y nuestra reunión con Él son un solo evento.
Pablo no divide estos eventos. Los presenta como una sola cosa con dos aspectos de la misma moneda. En 1 Tesalonicenses 4:15, 17, porque lo decimos como palabra del Señor. Nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora bien, mucha gente lee siempre con el Señor y concluye, por lo tanto, en el cielo para siempre. Pero eso no es exactamente lo que el texto dice. La palabra que Pablo usa para venida es parousia, y es una palabra cargada de significado en el mundo greco-romano. Parousia era el término para cuando una persona importante, un general victorioso, un emperador, llegaba a una ciudad. La delegación de la ciudad no esperaba dentro de los muros. Salía al encuentro del visitante importante, fuera de la ciudad, y luego lo escoltaba de regreso adentro en procesión triunfal. Así que la imagen que Pablo pinta no es la de personas que escapan de la tierra hacia el cielo para quedarse allí. Es la imagen de personas que salen a recibir al rey que viene y lo acompañan en su entrada triunfal al mundo. Somos la escolta real, no los refugiados. Salimos a encontrarnos con él en el aire, en el dominio del príncipe del aire, como una declaración de victoria sobre los poderes que han gobernado ese espacio, y luego lo acompañamos de regreso a la tierra mientras establece su reino. ¿Por qué en el aire? Porque el príncipe del aire es el adversario. Jesús desarmó los principados y potestades en la cruz, pero en su segunda venida tendrá su encuentro con los santos resucitados y transformados en el mismo dominio que había sido reclamado, como si dijera, el rey ha vuelto. Las llaves han sido tomadas de regreso. Soy el rey de la tierra, el rey del aire, el rey de todo lo que existe en cada esfera y en cada dimensión de este planeta. El regreso del Señor, en ese sentido, no es un escape secreto. Es el momento más público y más triunfal de la historia. Una trompeta que nadie puede ignorar. Los muertos que resucitan visiblemente. Los vivos que son transformados instantáneamente. Y toda esa procesión se encamina no hacia el cielo para quedarse allí, sino hacia la tierra, para escoltarlo en su regreso soberano. En 1 Corintios 15, 51, 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La trompeta nunca susurra, truena. Este no es un evento secreto, es un momento abierto, público, glorioso, ruidoso y triunfal. La cuarta verdad sobre la segunda venida de Jesús. Jesús no regresará hasta que se produzca la gran apostasía y se revele el hombre de la iniquidad, el anticristo. Antes de entrar en los detalles de lo que Pablo enseña en 2 Tesalonicenses 2, quiero contextualizar por qué esta verdad es tan importante en el momento actual. Vivimos en una época en que la desinformación se propaga a velocidad sin precedentes. Las redes sociales amplifican cualquier afirmación, por extravagante que sea, hasta darle un alcance global en cuestión de horas. Y el terreno de la profecía bíblica sobre los últimos tiempos es especialmente fértil para la proliferación de afirmaciones no fundamentadas que generan confusión y eventualmente decepción cuando los eventos predichos no se cumplen en la forma ni en el tiempo esperado. Los imimes así en Oxerose, tesalonicenses en tiempos de Pablo, enfrentaban una versión de este mismo problema. Alguien había dicho, o escrito, o afirmado haber recibido una revelación de que el día del Señor ya había llegado, y el resultado en esa comunidad fue exactamente el que cabría esperar. Agitación, confusión, abandono de las responsabilidades ordinarias de la vida, ansiedad que perturbaba la fe en lugar de edificarla. Pablo les escribe con urgencia pastoral para corregir esa confusión, y el antídoto que ofrece es precisamente teológico. Que entiendan la secuencia correcta de los eventos que deben preceder al regreso del Señor, de manera que no sean movidos fácilmente ni perturbados por cualquier afirmación que llegue a ellos. El antídoto para la desinformación profética es siempre el mismo: el conocimiento correcto de lo que la Escritura enseña, aplicado con discernimiento y sin prisa. No toda señal es la señal definitiva. No todo evento dramático es el cumplimiento de una profecía específica. La sabiduría no está en la identificación rápida y entusiasta de cada noticia como profecía cumplida, sino en la comprensión paciente y bien fundamentada de la estructura general del propósito divino, dentro de la cual los eventos individuales pueden entonces ser ubicados con mayor precisión. La urgencia genuina no se expresa en el pánico, sino en la preparación constante. Y la preparación constante no requiere saber exactamente en qué momento del calendario profético estamos.
Requiere simplemente vivir de una manera que sea igualmente honorable ante Cristo si regresa hoy o si regresa en 50 años. Esa es la postura de la sabiduría. Existe una enseñanza especialmente propagada por quienes enseñan el regreso secreto sobre la inminencia del regreso del Señor, que puede ocurrir en cualquier momento. He visto estos videos, he escuchado estos sermones donde se usa la táctica del miedo. En cualquier momento podrías estar conduciendo al trabajo y Jesús vendrá. Tienes que estar listo porque si te quedas atrás, atravesarás la tribulación. Y hay mucha emoción, mucho temor ligado a eso. Quiero compartir algo con ustedes. Esa perspectiva no está completamente respaldada por las Escrituras. Las Escrituras sí nos enseñan a estar siempre listos. Santiago 5:8 dice: «Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca». Mateo 24:42 dice: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Estos versículos enseñan vigilancia, pero también nos dicen que habrá cosas que deben ocurrir antes de que el Señor regrese. En 2 Tesalonicenses 2:1-4, Pablo dice: «Pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Pablo está diciéndoles a los tesalonicenses que deben resistir el pánico, que deben comprender que la venida del Señor no puede ocurrir hasta que dos cosas tengan lugar. Primero, la apostasía, el alejamiento de los creyentes de Cristo. Lo estamos viendo hoy en proporciones que ninguna generación anterior hubiera podido imaginar. Y luego, la revelación del anticristo, el hombre de iniquidad que se sentará en el templo de Dios declarándose Dios. Así que cuando comiencen a ver el templo siendo construido en Jerusalén, nos estamos acercando. Cuando comiencen a ver al anticristo negociando la paz en el Medio Oriente y las personas comenzando a rendirle homenaje, nos estamos acercando. Cuando comiencen a ver alguna forma de sistema por el cual solo se pueda comprar y realizar todas las transacciones vinculado a la devoción a la bestia, nos estamos acercando. Cuando vean una religión mundial unificada y una economía global unificada, nos estamos acercando, no al anticristo, porque en ese punto él ya ha estado aquí, sino al regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Significa eso que podemos relajarnos? Absolutamente no. Debemos vivir vigilantes. Debemos vivir preparados. Porque si bien la secuencia de eventos antes de la segunda venida tiene pasos definidos, ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo queda hasta cada uno de esos pasos. Hay una posibilidad muy alta de que te encuentres con el Señor en la muerte antes de encontrarte con Él en su segunda venida. Ninguno de nosotros sabe cuándo morirá, y debemos vivir no en temor, sino en expectativa y preparación para ese encuentro. Ahora bien, hay enseñanzas que están circulando ahora mismo. La posibilidad de que Jesús venga esta semana. El pueblo judío tiene la fiesta de las trompetas, que ocurre a principios de octubre, a veces a finales de septiembre. La especulación va en aumento porque Jesús cumple todas las fiestas de Israel. La Pascua es donde murió. En la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado. El pan sin levadura representaba el cuerpo sin pecado de Jesús en la tumba. La próxima fiesta que tiene un cuadro profético es la fiesta de las trompetas, porque en la segunda venida de Jesús, la trompeta sonará. Muchas personas especulan que, dado que el resto de las fiestas ya se cumplieron siguiendo el patrón de la primera venida de Cristo, las próximas 3 fiestas se cumplirán exactamente en su segunda venida. Pero no lo sabemos con certeza. Cristo dijo que nadie conoce el día. Y la Biblia también es clara en que deben ocurrir ciertos eventos antes. Lo que sí sabemos con certeza es que cada una de estas fiestas fue diseñada por Dios como sombra de realidades que iban a llegar. Y el hecho de que cada fiesta de la primera venida se cumpliera con una precisión asombrosa sugiere que las fiestas de la segunda venida también serán cumplidas en su momento preciso, no en el momento que nosotros calculemos, en el momento que Él ha designado. Esa certeza debería producir no ansiedad, sino expectativa genuina. No temor ante lo que se acerca, sino preparación para el encuentro más importante que cualquier ser humano pueda tener. Todo lo que estamos viendo en Jerusalén, las grietas en el camino del Monte de los Olivos, los patrones climáticos inusuales, las luces en el cielo, los signos que se acumulan desde todas las direcciones, debe ser leído dentro de este marco más grande. Hay un pasaje que quiero citar antes de llegar a la conclusión porque encapsula con precisión la postura que la Escritura invita a los creyentes a mantener ante todo lo que estamos describiendo. Es de Apocalipsis 22:20, las últimas palabras de Jesús en toda la Biblia antes de la bendición final. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo en breve. Amén. Sí,
ven Señor Jesús. Y la respuesta de la Iglesia, ven Señor Jesús. Estas palabras definen la postura espiritual correcta ante la segunda venida. No ansiedad, no cálculo frenético, no terror ante las señales, sino invitación. Un corazón que genuinamente desea que el Señor venga, que ha ordenado su vida de manera que la llegada del Señor no encuentra nada que esconder, sino todo que celebrar. El ven, Señor Jesús del que tiene el corazón preparado, es el contrapeso perfecto a cualquier desorientación que los eventos del mundo puedan producir. Porque el que puede decir genuinamente, ven, Señor, tiene la perspectiva correcta sobre todo lo demás. Ha tomado la decisión fundamental. Ha establecido el fundamento que no puede ser sacudido, y puede mirar las señales en el cielo y en la tierra, no con pánico, sino con la tranquila expectativa del que sabe que lo que viene es la respuesta a su oración más profunda. El Maranatá de la Iglesia primitiva, la expresión aramea que significa el Señor, viene o ven, Señor nuestro, era parte del culto más temprano de los creyentes. Pablo la cita al final de 1 Corintios como si fuera una expresión tan conocida que no necesita traducción para su audiencia, mayormente griega. Era el grito de orientación de una comunidad que vivía en la tensión entre el ya y el todavía no. El ya de la redención consumada en la cruz y la resurrección, y el todavía no de la consumación del reino que esperaban. Esa tensión, vivida con integridad y sin impaciencia, es la postura cristiana auténtica ante los tiempos que vivimos. El Señor ya ha venido. El Señor viene todavía. El Señor vendrá en gloria. Y mientras esperamos, no esperamos en el vacío. Esperamos en su presencia, sostenidos por su Espíritu, siendo formados a su imagen, haciendo la obra que Él nos ha encomendado, amando a quienes Él ama, siendo para el mundo el anticipo visible del reino que viene. Las señales en Jerusalén son reales. Los eventos que se despliegan en la escena mundial son reales. La convergencia de circunstancias que el estudio de la profecía bíblica señala como características del período que precede al regreso de Cristo es real y discernible para los que tienen ojos para ver. Pero la respuesta correcta a todo eso no es el temor ni la parálisis. Es el Maranatá. Es el ven, Señor Jesús. Es la vida de preparación gozosa, de fidelidad en lo pequeño, de amor radical al prójimo, de proclamación urgente del Evangelio, de expectativa que no duerme pero tampoco desespera. Esa es la vida que el Señor que viene encontrará digna de recompensa. Esa es la vida que es posible, no a pesar de las señales, sino precisamente a causa de ellas. Porque las señales nos recuerdan que la historia va hacia algún lugar, que ese lugar es bueno, que el que lo prometió es fiel, y que la invitación a ser parte de ese destino está abierta para todos los que quieran recibirla hoy, no como señales de destrucción inminente sin remedio, sino como parte del preludio de un acontecimiento que toda la creación ha estado esperando desde que la primera promesa de redención fue pronunciada en el jardín del Edén: el regreso del Rey, la consumación de la historia, el comienzo de lo que no tiene fin. Quiero hablar sobre la quinta verdad antes de cerrar, porque conecta todo lo que hemos explorado en esta enseñanza con el corazón del llamado que tenemos como creyentes en este momento de la historia. La quinta verdad es esta: somos una generación que tiene el privilegio y la responsabilidad de ser testigos de señales que ninguna generación anterior pudo ver con la misma claridad, y eso nos hace más responsables, no menos, de la manera en que vivimos, proclamamos y amamos. En Lucas 12:48, Jesús establece un principio que tiene aplicación directa a nuestro momento. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Nosotros en este siglo XXI tenemos en nuestras manos la Biblia completa, siglos de comentario y enseñanza, acceso instantáneo a recursos teológicos que hubieran llenado de asombro a los creyentes de generaciones anteriores. Y encima de todo eso, vivimos en el momento en que muchas de las señales de los últimos tiempos que esos creyentes leyeron sobre el papel se están desplegando en tiempo real delante de nuestros ojos. A nosotros se nos ha dado mucho, y mucho se nos demandará. No se nos demanda que resolvamos todos los misterios proféticos. No se nos demanda que calculemos fechas ni que nos convirtamos en expertos en el libro de Daniel o del Apocalipsis, aunque el estudio serio de esos libros es valioso y recomendable. Lo que se nos demanda es lo que siempre se ha demandado de los seguidores de Cristo: amor a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y amor al prójimo como a uno mismo. Lo que cambia en este momento de la historia no es el contenido del llamado, sino la urgencia con que debe responderse. La cosecha es abundante, los obreros son pocos, y el Señor de la cosecha está a punto de regresar a examinar el fruto. Esa urgencia no paraliza, libera. Libera de todo lo accesorio, de todo lo que consume tiempo y energía sin producir fruto eterno, de toda distracción que nos aleja de lo que realmente importa. El creyente que genuinamente cree que el Señor puede regresar en cualquier momento tiene una claridad de prioridades
que el que vive como si hubiera tiempo indefinido para todo nunca puede tener. Y esa claridad es un regalo, no una carga. Es la herramienta que el Espíritu Santo usa para producirnos los mejores frutos de carácter y de servicio que podemos dar en este tiempo. Que esta generación sea encontrada fiel. Que cuando el Señor venga, encuentre que hemos amado, que hemos servido, que hemos proclamado, que hemos esperado con integridad y con gozo. Ese es el llamado. Ese es el privilegio. Y ese es el destino que está disponible para todos los que dicen hoy, con el corazón puesto en ello: ven, Señor Jesús. Cuando Jesús regrese, no habrá ambigüedad, no habrá debate, no habrá necesidad de videos de YouTube ni de análisis proféticos. Todo ojo lo verá, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. No como coerción, sino como reconocimiento inevitable de lo que siempre fue verdad, pero que muchos eligieron ignorar mientras tuvieron la oportunidad de elegir de otra manera. La segunda venida de Jesús no es el final de una historia, es el comienzo del capítulo que no tiene fin. Y la pregunta que cada persona debe responder hoy, mientras todavía hay tiempo para elegir, no es cuándo regresará, sino estoy listo para cuando regrese. Que esa pregunta no se quede en el aire, que encuentre respuesta en cada corazón que la escucha, porque el Rey viene, y las señales de su venida ya están siendo discutidas en todo el mundo. El Éufrates se seca, el Monte de los Olivos muestra grietas, las trompetas suenan en cielos de ciudades que no las esperaban, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, bienaventurado el que oye, y bienaventurado el que responde. Termino con esta imagen. La última página de la Biblia muestra a la Iglesia de pie ante el umbral de la eternidad, mirando hacia un horizonte donde la oscuridad está retrocediendo y la luz que viene no tiene nombre en ningún lenguaje humano, porque no es la luz del sol ni de la luna, sino la luz del Cordero. Y desde ese umbral, la Iglesia no grita con terror, ora con anhelo: ven, Señor Jesús. Esa es la palabra final de la Escritura sobre la actitud que debemos tener ante todo lo que se aproxima. No terror, sino expectativa. No parálisis, sino preparación. No silencio, sino la voz de los que han entendido quién viene y qué viene con él, y que han elegido estar listos cuando llegue. Las señales en Jerusalén, en el cielo, en la tierra, en las naciones, son el aviso anticipado del rey Cortés que no llega sin avisar. Él ha llenado la historia de señales, ha llenado las escrituras de promesas, ha llenado los corazones de su pueblo con el espíritu que gime con gemidos indecibles por la consumación de todas las cosas. Todo apunta hacia un único momento que lo cambiará todo. Que ninguno de los que escuchan estas palabras llegue a ese momento sin haberse preparado. Que todos podamos decir, cuando el cielo se abra y el Rey aparezca: este es nuestro Dios. Le hemos esperado, y Él nos salvará. Maranatá. Ven, Señor Jesús. No porque la tierra no pueda sostenernos más, sino porque hemos aprendido a amar al que viene y anhelamos verle cara a cara. No porque queramos huir de las responsabilidades del presente, sino porque sabemos que el presente cobra su mayor sentido cuando está orientado hacia ese encuentro final. No porque el sufrimiento sea demasiado, aunque a veces lo sea, sino porque hemos probado la bondad de Dios y sabemos que lo que viene excede incomparablemente lo que hemos conocido hasta ahora. Maranatá, Señor, ven pronto, y mientras vienes, haznos fieles, haznos fructíferos, haznos listos, para la gloria de tu nombre y para el bien de todos los que todavía tienen tiempo de responder a tu gracia. Porque la gracia que se ofrece hoy es real, es suficiente, es gratuita y está disponible para cada persona que extienda la mano en fe y la reciba. Que nadie se quede en el umbral por indecisión cuando la puerta todavía está abierta. El Rey que viene ya vino una vez a buscarte. Está viniendo de nuevo a consumar lo que comenzó. Y entre estas dos venidas, en este momento que compartimos, la invitación sigue siendo la misma que siempre ha sido: ven.